Bueno chicos, lo prometido es deuda. Aquí estoy, tengo 7 preguntitas de lo que vimos en la clase de hoy. Se los comento rapidito. Por ejemplo, Joxan Díaz me dice: buenas tardes, una pregunta curiosa. Dice: si tengo R22 en el sistema y por alguna razón debo recargar, ¿le puedo llenar con 422 su reemplazo o debo vaciar el sistema e ingresar todo 422? Buena pregunta, Joxan, perdón. Buena pregunta. En realidad, primero que todo aclaramos, el reemplazo del R22 en ecológico es el R422 ecológico. Trabaja exactamente con las mismas presiones del R22 por un lado, pero por el otro, siempre te voy a recomendar vaciar el R22 completo, sacarlo de circulación del equipo, hacer un vacío y colocar la carga completa de R422 de rendimiento, ¿sí? Ese es en realidad el objetivo. ¿Estamos, Joxan? Bien, después me dice Javier Chamorro, me dice: ¿cuándo se reemplaza el R22? ¿Hay que cambiar algún componente del equipo o solo se cambia el refrigerante? Y me decís cuál es. Bueno, como lo decía anteriormente Javier, yo tengo el R22, lo voy a reemplazar por el 422, no tengo que cambiar nada, ni siquiera el aceite, ¿sí? Solamente debo quitar la cantidad que tiene de R22, hacer un buen vacío y colocar la carga, la misma cantidad de carga de R410, ¿sí? O sea, no cambia nada en el equipo, ¿está? No hay que cambiar ningún componente. Después, a ver, otro me dice José Min Flores, me dice: Pablo, ¿qué tan importante es hacerle presurización con nitrógeno para detectar fugas en las uniones que hice a un aire antes de hacerle vacío en una instalación? Mirá, José, muchos dicen que hay que probar el equipo antes de abrir las válvulas, probar la cañería. En realidad, cuando vos haces un vacío, vos armás un equipo, lo instalás, le haces vacío. Si vos le haces 10 minutos de vacío, cerrás el manifold, esperás unos minutos y tu aguja no se mueve del vacío, no tenés ninguna pérdida, salvo que sea muy pequeña. Pero en realidad no es necesario presurizar con nitrógeno. Algunos fanáticos, como le digo yo, algunos técnicos sí lo hacen. En mi experiencia yo no lo hago, solamente le aplico vacío y lo coloco, y en el peor de los casos, sí, por supuesto, controlo después con detergente puro las uniones para ver si no tengo alguna pérdida. Y si llegaste a tener alguna pérdida porque alguna pestaña me pudo haber quedado mal, recojo el fluido refrigerante nuevamente en la unidad exterior y reviso el ajuste o realizo de nuevo la pestaña si es necesario. ¿Está? ¿Está, José? Vamos con otra. Se utiliza nitrógeno cuando estás buscando pérdida. Eso sí, cuando vos necesitas buscar una pérdida muy finita o un lugar donde no, eso sí se utiliza nitrógeno para poder encontrarlo. Bueno, Cuarteto Maidana me dice: ¿cómo medís la temperatura a la salida de la expansión? Me pregunta. José, con un termómetro al contacto de la cañería. O sea, si en realidad con que vos midas el cañito finito, la temperatura del cañito finito que está entrando al evaporador con una sonda, ¿sí? Lo puedes hacer o con un termómetro digital tocando la sonda en el caño, o con un termómetro infrarrojo apuntando directamente al cañito finito. Siempre al cañito finito, que es la salida de la válvula de expansión, ¿sí? Que al evaporador. Me dice José, así lo dice: ¿la presión del reemplazo sigue siendo la misma del 22? Fíjense que volvemos también a repetir lo mismo que venimos hablando del reemplazo. El reemplazo de R22 es el 422, uno de los reemplazos, pues hay otros más de otras marcas, pero el más conocido es el 422. Trabaja exactamente con las mismas presiones de trabajo que el R22, ¿está? No cambia nada la presión de trabajo. Lo que hay que respetar es la cantidad de fluido refrigerante, ¿sí? Que generalmente, yo te lo digo, lo tenés que cargar por gramos. Después me dice Alfonso Rodríguez, me dice: profe, ¿el fluido refrigerante sale del condensador, es completamente líquido o gaseoso también? Cuando sale del condensador, es necesario que sea en su totalidad líquido. Hay veces que no alcanza a ser totalmente líquido, pero es bueno que el condensador cumpla lo mejor que pueda su función, ¿sí?
Y la última pregunta, que es Delfín Ruiz, me dice, hola, yo tengo, y esta está buena porque esta es una pregunta de un ejemplo específico, que lo voy a charlar, dice, hola, dice Delfín, yo tengo un split de 3200 frigorías de R22 y no me tira mucho frío. Cuando te refiere a eso, te está diciendo que no tiene buen rendimiento. Controlé el fluido con el manómetro y me marca 65 psi. Me dice, no sé cuál es el problema. ¿Sabes qué puede pasar, Delfín? Te cuento. ¿Te acuerdas que yo te estuve contando o estuve diciendo que cuando hay exceso de fluido refrigerante el equipo tampoco rinde? Bueno, ten en cuenta dos cosas. Primero, cuando vos vas a medir fluido refrigerante, debes tener en cuenta dos o tres cositas fundamentales. Número uno, que tanto el evaporador como el condensador estén limpios. Número dos, que el forzador de la unidad exterior, o sea, el ventilador de atrás, esté funcionando correctamente, o sea, a una buena velocidad. Eso es muy importante para el rendimiento y para la condensación. Número 3, que la turbina interna también esté limpia y que esté soplando buen viento. Y número 4, tenés que tener en cuenta la temperatura ambiente. Porque, por ejemplo, si es un día de 30 grados de temperatura ambiente y resulta ser que vos tenés 65 psi, estás pasado de fluido refrigerante. Porque 30 de constante más 30 de temperatura ambiente te da 60 psi. O sea que te estoy diciendo que si estás en exceso, libera un poquito de fluido refrigerante a la atmósfera. En realidad se debe recuperar una válvula en un tubo de recuperación, una bomba de recuperación, pero lamentablemente no se consiguen y son muy costosas, entonces lamentablemente debemos liberar o ventear el fluido. Lo digo lamentablemente porque es una pena que no podamos manipular o manejar el residuo, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo, pero no son fáciles, no son accesibles, son muy costosas las bombas recuperadoras. Una vez que las recuperás no sabes qué hacer con el fluido, o sea que es un temita que queda pendiente, al menos aquí en Argentina. Pero tenés que liberar un poquito de fluido refrigerante, ¿sí? Ten en cuenta solamente la velocidad del forzador exterior, tiene que tener velocidad plena, para eso controlar el capacitor. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Yo tengo una clase de diagnóstico, te digo, de un split que está dentro del canal, mírenla que está muy buena. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles de la semana que viene. Los espero, chicos, no se pierdan la oportunidad de ingresar a este curso. Saludos cordiales.